Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a un encuentro más de nuestra Iglesia Renaciendo en Cristo, haciendo presencia en las redes sociales para traer una palabra de esperanza, de voz y de aliento en medio de esta pandemia. Mis amados hermanos, es un privilegio para nosotros el poder llegar hasta sus casas, hasta sus familias, por medio de estos medios de comunicación. Damos gracias al Señor porque aún en el aislamiento podemos aún seguir escuchando los mensajes que día a día hombres y mujeres de Dios están haciendo a través de las redes sociales. De manera que es esperanzador saber que pronto regresaremos a la iglesia y que nuevamente estaremos juntos en compañía si es la voluntad de Dios. Recuerdo que estamos estudiando la serie manteniéndonos firmes en la fe, en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, perdón. En la epístola a los Hebreos hemos estado comenzando este estudio y quiero invitarles a que prosigamos con este estudio que hoy está en Hebreos capítulo 7, versículos 7 al 28. El título de este mensaje es Cristo, mediador de un mejor pacto. Pero quiero invitarles a que vaya ahí a su escritura. Vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 7, versículos del 17 al 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bendita sea la palabra de Dios. Permítanme, hermanos, a manera introductoria hablarles acerca de lo que es la ley, pero para eso debemos de hablar de lo que es un pacto y un contrato. Dios hizo pacto con los hombres. En la Biblia los podemos encontrar y vemos tres pactos que se pueden ver muy palpables en la escritura, y es el pacto abrahámico, mosaico y davídico. El pacto con Abraham fue una descendencia numerosa y la tierra prometida. El pacto con Moisés fue la liberación del pueblo de Egipto y una nueva ley. El pacto con David, la promesa de que un heredero suyo se sentaría siempre en el trono, y ese es nuestro Señor Jesucristo. La palabra pacto proviene del griego diateque, vínculo de parentesco sagrado entre dos partes, ratificado por las promesas de un juramento. Hacer un pacto era una parte generalizada en aquel tiempo del antiguo y cercano Oriente y en la cultura grecorromana. Servían como mediador para forzar lazos sociopolíticos entre personas o grupos. Los pactos de Dios son prominentes en cada periodo de la historia de la salvación. Los pactos divinos revelan el plan de rescate de Dios para establecer la comunión con Israel y los demás pueblos. Dicho plan se cumplió finalmente por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pacto siempre es interpretado como ley u obligación.
legal, dejando de un lado la riqueza teológica que también se envuelve en el pacto como lazos de parentesco sagrado, por medio de la sanción legal y el rito litúrgico. Dice un escritor llamado Krauss: un pacto es un medio legal generalizado por el cual los deberes y los privilegios de parentesco pueden extenderse a otro individuo o grupo, incluyendo los extranjeros. Los pactos se sellan prestando juramento y los lazos familiares resultantes se ratifican con la celebración de ritos de culto y la regulación de las condiciones u obligaciones. Hay una distinción entre el pacto y el contrato. Ambos difieren en varios campos. En términos de la iniciación, los contratos se realizan por el intercambio de promesas, mientras que los pactos se confirman por medio de juramentos solemnes. Los contratos están limitados por los términos de intercambio de propiedad. Esto es tuyo y aquello es mío. Mientras que los pactos conllevan un intercambio de vida. Yo soy tuyo, tú eres mío. Lo que cubre prácticamente una gama ilimitada de relaciones humanas y deberes. En términos de la motivación, los contratos se basan en el beneficio y el egoísmo, mientras que los pactos requieren lealtad y una expresión voluntariamente y un amor sacrificial. Los contratos son temporarios, mientras que las uniones de los pactos son permanentes. De esta manera, teniendo claro qué es un pacto y qué es un contrato, vamos a introducirnos en el contexto de la carta que hemos venido tratando. Sabemos que la carta fue escrita a los hebreos. Su autor no sabemos quién es por el momento. Fue escrita para animar a aquellos cristianos que, porque estaban pasando una persecución terriblemente, ellos deseaban, habían tomado una leve pensamiento de regresar al judaísmo y de esta manera asirse un poco de esa persecución que estaba habiendo en su época. El autor de los Hebreos les recuerda a ellos por qué es que ellos se habían convertido al cristianismo y habían dejado la ley. ¿Y por qué razón no debería la persecución ser una motivación para que ellos regresaran nuevamente al judaísmo? En los primeros capítulos de la carta a los hebreos encontramos que el autor les está diciendo y les está hablando acerca de la apostasía. Y les está diciendo que si ellos volvían atrás era como crucificar a Cristo nuevamente. Y en este momento, en esta parte donde el autor está hablando acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, entonces les está recordando a hombres que conocían muy bien la ley, que sabían y conocían acerca de los pactos que Dios había hecho, y les estaba haciendo entrar en razón, recapacitar, para que ellos no dejaran el pacto, ya que el pacto era diferente al contrato. Ellos no habían hecho un contrato con Dios, ellos habían hecho un pacto de seguir a nuestro Señor Jesucristo y de vivir para Él. El autor nos expresa 3 momentos muy solemnes en esta porción de la escritura que estamos estudiando el día de hoy. Y el primer momento de este texto que estamos estudiando es el momento donde el autor le expresa a su audiencia que una ley puede ser abrogada cuando es débil, por su debilidad. Aquellas personas que están en un contexto de leyes legales saben que esto sí es una razón para abrogar una ley. Pero el segundo momento en el que el autor quiere sumergir a su audiencia es en el momento donde dice: esa ley fue abrogada a causa de una mejor esperanza para acercarnos a Dios. La condición de abrogar esa ley es para que ustedes todos puedan vivir. Pero la ley fue abrogada en su debilidad por los hombres, pero un hombre fue capaz de cumplir toda la ley. También Él nos lleva a un tercer momento en este pasaje, y es que esa esperanza yace en la persona de Jesús, porque Él es esa clase de sumo sacerdote que necesitamos y que es un privilegio
tener. Ya teniendo claro el contexto de la carta, lo que significa un pacto y lo que significa un contrato, también podríamos llevar aquí y hacer un entre comillas para que pudiéramos observar lo que hace el autor, muy referente a lo que él les estaba convenciendo en ese momento a vivir bajo ese pacto solemne que habían hecho al aceptar a Jesús, al salirse del judaísmo, que era la ley, que había debilidad en la ley, había sido abrogada debido a esa debilidad, y que habían encontrado una esperanza futura, una esperanza que permanecería para siempre. Y vamos a ese primer momento en el que el autor nos habla de los versículos 17 al versículo 18. Podemos ver que el autor está diciendo que hay un testimonio acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y toma ese testimonio y da ejemplo y nombra a un sacerdote del Antiguo Testamento que es Melquisedec. Melquisedec fue el sumo sacerdote con el cual Abraham se encuentra y ofrece los diezmos de todo lo que había obtenido en una victoria que había librado a Abraham. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio del cual la escritura no nos deja tan claro, pero sí nos dice que es un sacerdocio perpetuo, ya que ese sacerdote es prototipo de Jesucristo. Melquisedec está representando a Cristo en el Antiguo Testamento y él no pertenecía a la tribu Levit y mucho menos se podía tener un conocimiento de él. No se sabía de qué linaje provenía y no se sabía el fin o ni el principio ni el fin de su sacerdocio. Pero sí dice algo contundente y claro, y es que le llama rey de Salem. O sea, no solamente Melquisedec era sacerdote, era rey, y también le llaman príncipe de paz. Si vamos a la escritura, en Isaías se nos dice que Jesús, el Mesías, sería el rey y el príncipe de paz. Entonces podemos ver que el sacerdocio de Jesucristo está desde el Antiguo Testamento. Obviamente desde antes de la creación, Dios había propuesto a su Hijo como Redentor y Salvador de esta humanidad. Y en eso el escritor a la carta a los hebreos les recuerda todo este contexto que ellos son ricos en conocer, porque son personas que conocen muy bien el Antiguo Testamento, y les hace recordatorio de esto y de por qué ellos habían cambiado la ley por Cristo. Y les recuerda que la ley en sí era débil, ya que ningún hombre podía cumplir la ley. Inclusive les habla de los sacerdotes y les dice, ni los mismos sacerdotes eran cumplidores de la ley. Versículos posterior a los que estamos estudiando, él le hace entender a ellos que los sacerdotes eran hombres también sujetos a pasiones y pecados, que tenían que ofrecer sacrificio primeramente por ellos, antes que por el pueblo. Pero que esos sacerdotes también tenían un tiempo de caducidad, y era el tiempo en que morían. Cuando morían, ellos eran sustituidos por otro sacerdote. Por eso él nombra a Melquisedec como ese testimonio del sacerdocio de Cristo que permanecería por siempre y para siempre. Y allí el autor nos deja ver cómo hay una limitación en la humanidad, ¿cierto? Sabemos por la escritura en el Antiguo Testamento que la tribu de los levitas fue escogida para que ellos fueran esos sacerdotes, quienes llevaran las ofrendas y quienes dirigieran y ministraran en el templo siempre. Había una tribu particularmente escogida para esto. Pero versículos anteriores, en el capítulo 7, versículos 8 al 12, el autor de la carta nos está contando que ese sacerdocio fue reemplazado por otro sacerdocio, y que el reemplazo de ese sacerdocio introducía una nueva ley, un nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto entre Dios y los hombres, y lo muestra no como un pacto débil conforme a la ley, sino un pacto perpetuo que permanece por siempre y para siempre. Ese pacto el Señor lo certifica a través de Melquisedec, aquel hombre del cual ellos conocían y sabían
que su sacerdocio había sido perpetuo y que no solamente había sido sacerdote, como decíamos anteriormente, había sido rey y era príncipe de paz. Hay un segundo momento al cual el autor nos lleva, mis hermanos, y es ese momento de una esperanza mejor. El autor dice acerca de que la mejor esperanza para acercarnos a Dios la podemos encontrar de los versículos 19 al 25. Y quiero invitarlos a que leamos esa porción. Dice, pues nada perfecciona la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este es el juramento del que dijo, juro al Señor y no me arrepentiré. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay unas palabras muy interesantes acá y es que habla del juramento. Recordemos que al iniciar en la introducción hablamos acerca de la diferencia entre contrato y pacto, ¿cierto? Y que un contrato no era juramentado, era simplemente un requisito que también tenía un tiempo de caducidad y no era perpetuo. Lo que el autor les está diciendo aquí es que aquellos sacerdotes que servían en aquel tiempo, lo que tenían era un contrato. Habían sido escogidos por Dios para que ministraran mientras pudieran tener vida. Recordemos que parte de lo que tenían que cumplir los sumos sacerdotes o su función principal era ofrecer ese sacrificio por el pueblo. Pero antes nos recuerda que ellos tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. En algunas ocasiones la Escritura nos deja saber que hubo unos sacerdotes que murieron en este proceso. ¿Cómo así? ¿Sí? Su vestimenta o su corazón no estuvo lo suficientemente limpio o no ofreció el sacrificio como debía de ser y moría entrando a la presencia del lugar santísimo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Los sacerdotes tenían en el borde de su manto, de la túnica que usaban, unas campanitas. Cada que ellos caminaban, las campanas sonaban, anunciando que él estaba próximo a llegar al lugar donde ofrecería ese sacrificio, ¿cierto? Vivo, donde ya había ofrecido el sacrificio, donde se presentaría ante el Señor, rindiendo así que había ofrecido ese sacrificio para el perdón del pueblo y de sus pecados. Pero cuando en determinado tiempo la gente de afuera dejaba de escuchar que las campanas sonaban, entonces daban por entendido que el sacerdote había muerto. A él le amarraban una cuerda, un lazo, alrededor de su cintura para ser arrastrado si él moría, porque nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo, porque ciertamente correría la misma suerte que corrió el sumo sacerdote. En ese contexto, el autor de la carta a los hebreos les está recordando que ellos tenían un contrato con Dios que no era perfecto y que menos era juramentado, pero que con Cristo era algo totalmente diferente. Era un pacto juramentado por el mismo Dios. Y recordemos que la semana pasada estuvimos hablando del juramento de Dios. Un juramento se hace por algo que es mayor a uno, pero Dios, al no encontrar algo superior a él, por sí mismo juraba. Este es el caso que también se presenta aquí. Dios por sí mismo juró que el sacerdocio de su Hijo Jesucristo sería un sacerdocio perfecto y para siempre, y que duraría por siempre. Algo que el autor les aclara a su audiencia y hoy nos lo transmite a nosotros, es que esto continuaría por siempre, que Dios salvaría, Jesucristo salvaría perpetuamente a los que por él se acercaran a Dios. Vamos a la palabra de Dios. También recordamos que la Escritura dice en un versículo que nos gusta mucho, en Juan capítulo 3, versículo 16, que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas goce de la vida eterna.
tenga la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Y aquí nuevamente el autor de los Hebreos está rectificando esa porción de la Escritura. Quien quiera venir a Dios debe de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración que el mismo Pedro hizo hacia el Señor cuando Jesús le dijo, bueno, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos decían que eres el Mesías, que eres el Maestro, que eres el enviado de Dios. Pero Jesús luego los confronta a ellos y les dice, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro responde con su audacia diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le hace una confesión a Pedro, le dice, Pedro, eso no lo has dicho tú por revelación propia, eso lo has dicho por revelación del Santo Espíritu de Dios. Pedro, al escuchar esto, es la insignia en la que el Señor también edifica su iglesia. Hemos escuchado que Pedro es la roca, esa confesión de Pedro es sobre cuál se edificó la iglesia. No era sobre Pedro, era sobre la confesión que Pedro acababa de hacer. Y esa confesión era que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión se establecería la iglesia. Y nuevamente en el pasaje de Hebreos nos están recordando que bajo esa confesión es que nosotros nos acercaremos a Dios, porque Jesús no solamente ha sido lo que la Biblia lo dice. El autor aquí utiliza la expresión de que Jesús fue hecho, ¿cierto? Esa palabra hecho significa que fue apto. Es diferente a acción, no es una acción, sino que fue apto. ¿Apto para qué? Él dice, para ser fiador. ¿Qué es el papel que desempeña un fiador? Un fiador es una persona que está siendo garantía del pago de una deuda o del pago de una retribución de algo. Yo cuando soy fiador de alguien le estoy diciendo, si este no te paga, yo te voy a pagar, yo te voy a responder por eso. Eso era lo que él les estaba diciendo a su audiencia en ese momento. Mire, Jesús es apto para ser fiador de nosotros, ya que nosotros no podemos pagar la deuda que tenemos para con Dios por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y por nuestras maldades, porque el mismo Dios así lo confesó, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Jesús ha venido a hacer esa gloria para el Padre que nos ha reconciliado con Él. Y no solamente es el fiador, es el paz y salvo de esa deuda del pecado en nosotros, porque Jesús mismo dice que el apóstol Pablo dice de Jesús que el acta que estaba en contra de nosotros por nuestras maldades fue clavada a la cruz del Calvario. Él es ese fiador que sabía de antemano que usted y yo no podíamos pagar esa deuda, y el autor de los Hebreos se los está recordando. Él fue hecho, Él fue apto para ser el único fiador que podía pagar esa deuda. Y les está recordando que la manera de ofrecer el sacrificio por el pecado era el cordero que se ofrecía, pero no se ofrecía un cordero, se ofrecían 2 corderos, porque recuerde, había que ofrecer sacrificio por el pecado primeramente del sacerdote y luego sacrificio por el pecado del pueblo. Pero Jesús vino a ser ese cordero y ese sacerdote que no ofreció sacrificio, se ofreció como sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Dios, que se hizo de una vez y para siempre. Eso le está recordando el autor de los Hebreos. Y si ustedes vuelven atrás, entonces, ¿dónde va a quedar el sacerdocio de Jesús si lo están rechazando? Jesús es nuestro sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora no vivimos bajo la ley, y precisamente no vivimos bajo la ley por este nuevo pacto de Jesús. Si no, estaríamos obligados a cumplir la ley, y ya sabemos que por la ley ninguno de nosotros podría ser salvo. Pero hoy el Señor nos dice, tú tienes un sumo sacerdote en los cielos que ha dado su vida, se ha entregado a sí mismo como sacrificio vivo, puro y santo para perdón de tus pecados.
Ese fiador ha pagado la deuda por ti y tú te puedes acercar a Dios por medio de él. Por medio de él puedes venir a Dios. Él es ese sacerdote que nos conviene. ¿Y saben por qué nos conviene? El escritor en el versículo 26 dice que nos conviene porque Él es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. En Apocalipsis vemos una parte y en Efesios capítulo 5, versículo 27 dice que Jesús hizo esto con el fin de presentarse a sí mismo y una iglesia en toda su gloria. Sabemos que en Apocalipsis se nos dice que Dios vendrá por su iglesia como la novia y que esa novia debe ser pura, limpia y sin mancha. Si nosotros nos observamos a nosotros como iglesia, diríamos, no podemos cumplir ese requisito. No hay en nosotros tal pureza y tal limpieza, Señor. Solamente a través de la persona de Jesús, que es la cabeza de la iglesia, se da el cumplimiento de esta palabra. Él es la iglesia, Él es la cabeza, pura, limpia y sin mancha. Y es bajo esa cobertura de esa cabeza que usted y yo podemos presentarnos ante Dios como esa iglesia pura, limpia y sin mancha, no precisamente porque nosotros lo seamos, sino porque la gloria de Dios, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo le ha dado la máxima autoridad sobre toda la vida de la humanidad. ¿No le parece a usted que esta es una esperanza maravillosa, que es la manera más fácil de acercarnos a Dios? Muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo yo, siendo tan perverso, voy a recibir tal perdón de todos esos pecados? Sencillo, fácil. Cristo es tu fiador. Cristo es la garantía por esos pecados. Acércate a Él, reconócele a Él, acéptale, cree en Él y todos tus pecados te serán perdonados. Es más, hay una promesa hermosísima. El Señor dice, si ustedes aceptan a mi Hijo y viven para mi Hijo, entonces yo me olvidaré de sus pecados y los esconderé en lo profundo del mar y no me acordaré nunca más de ellos. Y así de esa manera el autor pasa a su tercer momento donde le dice, esa es la clase de sacerdote que nosotros estábamos necesitando. No un sacerdote que tuviera que ofrecer sacrificio por su propio pecado, sino un sacerdote que fue el sacrificio de todos nuestros pecados. En los versículos 26 al 28 podemos ver la manera en que el autor le dice a su audiencia. Escuchemos, por favor. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesús es ese sacrificio perfecto. Recordemos que necesitaba que el sacerdote fuera limpio, pero tenía que ofrecer un cordero. Y ese cordero tenía que ser un cordero perfecto también. O sea, había dos exigencias. La exigencia de que el sumo sacerdote fuera un hombre que hubiese presentado sacrificio por su pecado, y para esto él tenía que escoger un cordero perfecto. Y Jesús es ese sumo sacerdote sin pecado y también es ese cordero perfecto, hecho a la perfección. El autor les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros hoy la pureza de Cristo y el sacrificio que Él hace una vez y para siempre. Cristo cumplía toda la ley, mientras que los otros sacerdotes no podían cumplir la ley, haciéndose perfecto para siempre a través del sufrimiento de la cruz. En nuestra perícopa o en el pasaje que hemos estado estudiando hoy podemos ver varios contrastes, ¿cierto? Y es el contraste entre el sacerdocio humano y el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio perfecto de Cristo. Los hombres como sacerdotes eran débiles, Cristo como sacerdote era perfecto. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, Cristo era el sacrificio perfecto. Los sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio por su pecado. Cristo no tenía pecado y era el sacrificio para el pecado de la humanidad. Cristo
de una vez y para siempre ofreció sacrificio, mientras que los sacerdotes humanos tenían que estar ofreciendo sacrificio constantemente por sus pecados y por los del pueblo. Esto designa que el nuevo pacto en Cristo cambia la ley y pasa de la ley débil al pacto perfecto. En los versículos 8 y 12 podemos ver cómo un nuevo pacto cambia la ley. Algunas personas quieren vivir sometidos en la ley y quieren llevar inclusive vidas como las que llevaban los judíos. Primeramente, no somos judíos. Segundo, no vivimos bajo la ley en este momento. Ya nuestro pacto, que es con Cristo, nos ha dado un nuevo mandamiento y Jesús lo dijo. El nuevo mandamiento que os doy hoy resume toda la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Allí resume el Señor el propósito de esa nueva ley que se nos ha sido dada. El sacerdocio de Melquisedec, como decíamos ahorita, era el prototipo de Cristo, era el que testificaba de la manera en que Cristo iba a ser sacerdote perpetuamente. El propósito del autor era persuadir a aquellos hombres de la verdad que los salvan. Esta verdad era el sacerdocio de Cristo, por el cual recibimos una nueva ley y un nuevo pacto. Un pacto que nos hace parte de la familia de Dios, pues escrito está, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados sus hijos, y no solamente hijos, sino juntamente coherederos con ellos de la gloria de Dios. La esperanza de un nuevo pacto se cumplió hace 2020 años, hermanos, cuando Cristo fue elevado a su máxima gloria por medio del sufrimiento. Esto trae consuelo a todo aquel que a causa de Cristo está dispuesto a sufrir por Él y por su obra. Esta tarde, el autor de los Hebreos nos invita a recordar esa esperanza en un mundo que, si bien no está perseguido, no está viviendo la persecución que tenían en aquellos tiempos, sí estamos atemorizados, sí tenemos incertidumbre y no sabemos qué va a pasar con todo esto que estamos viviendo, específicamente con este virus del COVID-19. Con las demás pruebas que se nos pueden presentar día a día y que pueden venir también sobre el mundo y sobre la humanidad entera. A lo mejor usted y yo nos enteramos que no estamos perdiendo nuestra fe. Puede ser que este no sea nuestro caso, como el caso de los hebreos, pero a lo mejor nos enteramos que ni siquiera teníamos fe. Que nuestra esperanza de un mejor pacto no está como sello en nuestro corazón. Hemos olvidado que nuestra esperanza yace en el cielo, sentado en un trono, gobernando todo lo que se le fue entregado. La buena noticia para hoy es que ese nuevo pacto incluiría que Dios colocaría sus leyes en nuestras mentes y las escribiría en nuestros corazones. Eso lo podemos ver también en la carta a los Hebreos. En el capítulo 8, en los primeros versículos, vemos por qué el autor de los Hebreos habló del pacto de Jesucristo, el pacto sacerdotal de Jesucristo y su inminente reconocimiento. El Señor dice que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No lo decía solamente para los hebreos, nos lo está diciendo hoy. Te está invitando a ti y a mí a ser el pueblo de Dios y a que Él sea nuestro Dios. Cada vez que Dios decía esto en el Antiguo Testamento, era una señal de que había perdonado al pueblo y que estaba dispuesto a hacer un nuevo pacto con ellos, a pesar de sus rebeliones. Pero ahora, eso significa que el perdón de tus rebeliones, de una vez y para siempre, ya serían perdonadas. No necesitamos un sacerdote que ofrezca sacrificio por nosotros, sino que tenemos ese sumo sacerdote que ya ofreció, que se ofreció a sí mismo, como lo dice la carta, como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo recibir este nuevo pacto, mis amados hermanos, amigos, compañeros que me escuchan? Haciendo de Cristo nuestro sumo sacerdote.
esa es la invitación en esta hora, a que Cristo sea el sumo sacerdote de tu vida, a que tú consideres que hay alguien que puede ser fiador de tu deuda, pero no solamente para fiarte, sino que ha pagado por tu deuda. Hay algo maravilloso que la Escritura nos enseña, y es que Jesús es el juez quien nos juzga, pero también dice que Jesús es nuestro abogado. Juez y abogado, ¿quién podría perder esa sentencia, mi hermano? ¿Quién podría perder su salvación teniendo un juez como nuestro Señor Jesucristo y un abogado? Solo tú y yo tenemos que cumplir un requisito, y es acercarnos a Jesucristo, porque es por medio de Él que podemos acercarnos a Dios Padre. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo el justo. Y también se dijo acerca de Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Recuerda, hermanos, hubieron mujeres, hubieron hombres que la Biblia les nombra como santos, como el santo Job, y como fueron los santos apóstoles, y como fueron aquellas santas mujeres que estuvieron con el Señor. Pero ninguno de ellos fue apto, y mucho menos fue garantía, y mucho menos fue ese fiador por tu pecado y por mi pecado. Solo a través de la persona de Jesús nosotros podemos acercarnos y reconciliarnos con Dios. Recuerda, hoy tienes un sumo sacerdote que estuvo dispuesto a pagar el precio por tu pecado y por mi pecado. Y hoy Él quiere que tú te acerques a Él, que le conozcas, que le reconozcas en todos tus caminos y que puedas vivir para Él. Amigo que me escuchas, si no tienes mucho conocimiento de la Escritura y te gustaría profundizar en la palabra, allí aparecen nuestros números telefónicos. No dudes en llamarnos, estamos para servir, estamos para orientar, estamos para aconsejar, estamos para contestar aquellas preguntas o aquellas incógnitas que estén sin responder. Los seres humanos en la actualidad se preguntan por qué hay tanta maldad si Dios es bueno. Déjame te contesto esa pregunta. Hay tanta maldad porque no es porque Dios no quiera terminar con la maldad, es porque Dios nos ama. Y porque la maldad no proviene de Dios, la maldad proviene de nosotros. Y si Dios fuera a exterminar la maldad, tendría que exterminarnos a nosotros. Pero Dios combinó algo mejor. Trajo restauración y salvación a todo aquel que se acerque a su Hijo, porque su Hijo ha sido el pago por tanta maldad y tanta maldición. Acerquémonos a Cristo, no sigamos en rebelión. Escuchemos esa voz que hoy nos está diciendo, si ustedes hoy siguen a mi Hijo, entonces yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Qué maravilloso saber que somos parte de la familia de Dios y que somos ese pueblo de Dios, como Él mismo nos nombró, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo aquel que acepta a Cristo recibe esa promesa del sacerdocio perpetuo del Señor Jesucristo y esa promesa de ser sacerdotes, porque ya no necesitamos más un hombre que sea mediador de nosotros. Ya tenemos a Jesucristo como mediador entre el Padre y nosotros. Es importante que tú y yo aceptemos a Cristo en nuestra vida. Abre tu corazón en esta hora. Escucha al Señor, no endurezcas tu corazón. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. No sabemos si nosotros podemos ser también contagiados de este virus y a lo mejor perdamos nuestras vidas. No sabemos qué nos espera, pero sí sabemos algo, es que hay una esperanza grande para todo aquel que viene a Cristo. Se hace parte de la familia de Dios y va a disfrutar de la vida eterna. Mi hermano, amigo, no rehuses a esa parte. Y si has descubierto que te falta fe y que tu fe era débil, entonces ven, acércate a Dios, porque Dios, Jesús, es el autor y consumador de la fe. Y Él es quien nos mantendrá en fe, firmes en la esperanza que Él nos ha dado. Yo te invito a que oremos en esta tarde. Leemos gracias a Dios y no dudes en comunicarte con nosotros si necesitas o deseas que oremos por ti. Amado Padre que estás en los cielos, damos gloria, damos honra y damos alabanzas a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por recordarnos a través de la carta a los Hebreos ese sumo sacerdote que tenemos, que es Jesucristo.
Hoy nos confesamos delante de Él como pecadores, Señor, que hemos hecho lo malo ante tus ojos, que aún sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho y te pedimos perdón. Rogamos, Señor, por todo el mundo, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, para que quieras tú tener misericordia del mundo entero. Danos la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti. Toca el corazón de esas personas que están escuchando este sermón en esta hora. Padre, permite que tu palabra sea la que hable, no la voz de tus vasijas, sino tu palabra, Señor. Yo no soy más que un instrumento, Señor. Tú eres quien merece toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Y si algo hacemos, no es por nosotros, es porque tú nos lo permites hacer. Damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Oramos, Señor, por la iglesia extendida por toda la tierra, por todos aquellos hombres y mujeres de fe, Señor, que día a día predican el Evangelio y tratan de reconciliar al mundo y a la humanidad contigo, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, ver a muchos llegar a tu presencia para que en el cielo haya fiesta por cada pecador que se arrepiente, Señor. Mira, aquella persona que está escuchando este mensaje, trae, Señor, a su corazón la convicción que necesita para seguirte y para pertenecer a esta hermosa familia que es la familia de la fe. Señor maravilloso, gracias por el ministerio Renaciendo en Cristo, por sus pastores. Gracias, Señor, por su equipo de ancianos, por su equipo de servidores, de diáconos. Los ponemos en tu presencia, a las ovejitas, Señor, te pertenecen, ayúdanos a guardar y a cuidar lo que tú nos has entregado, Señor, a pastorear de la manera correcta y alimentar, Señor, apacentar estas ovejas con tu palabra. Mi Dios y Salvador, no queda más que agradecerte porque tú nos has librado de este mal y por favor, Señor, suplicar que aquellas personas que han contraído esta enfermedad puedan superarla, Señor, sobre todo aquellas personas que todavía no han hecho, Señor, esa decisión de fe por ti y que sus almas, Señor, todavía no te conocen. Dale la oportunidad de recuperarse de este COVID-19, Señor, y dale la oportunidad de que sepan que tienen un sumo sacerdote, a Jesucristo el justo. Gracias, precioso Dios. Amén y amén. Mis amados hermanos, una feliz tarde. Gracias por el tiempo dedicado a escuchar esta predicación. Nos volveremos a ver, queriendo Dios, el próximo viernes. La paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes.